La estética no solo se trata de belleza superficial, sino que abarca un enfoque integral que tiene en cuenta la salud y el bienestar de cada persona. En los últimos años, las técnicas avanzadas en este campo han experimentado una evolución significativa, impulsada por la innovación tecnológica y la creciente demanda de tratamientos más personalizados. En este contexto, la figura de la esteticista desempeña un papel clave, ayudando a sus clientes a sentirse mejor tanto por dentro como por fuera. Hoy tenemos el placer de conversar con Diana Cárdenas, esteticista avanzada, quien nos hablará sobre el microblading, una de las técnicas más revolucionarias en la estética facial, y cómo sus tratamientos influyen en el bienestar de sus clientes. Bienvenida Diana, gracias por aceptar esta entrevista. A vosotros por invitarme. Para empezar un poco con la entrevista, ¿podrías explicarnos en detalle en qué consiste la técnica de la micropigmentación y cuáles son sus características? Sí, básicamente la técnica de la micropigmentación es una técnica de belleza donde vamos a implantar pigmento en la capa más superficial de la piel, para conseguir realzar la belleza natural de la persona, ¿no? Básicamente para todas estas personas que tienen asimetrías faciales y encuentran en la técnica de la micropigmentación una gran herramienta para poder verse y sentirse mejor con su apariencia estética. ¿Y cuáles son los principales beneficios de hacerse una micropigmentación? Son enormes. A nivel estético, en unas cejas, por ejemplo, nos puede aportar el poder corregir ciertas asimetrías, el poder repoblar una ceja. En personas, por ejemplo, que han pasado por un proceso oncológico, también nos ayuda no solamente en la parte estética, en la apariencia física, sino en ese empoderamiento de la persona, que es tan importante después de un proceso oncológico. De hecho, a día de hoy, hasta los médicos recomiendan el poderse hacer este tipo de tratamientos para elevar el estado emocional de la persona. Por lo tanto, como comentabas, el estado emocional tiene un impacto muy importante. Sobre todo en el empoderamiento de la persona, porque cuando tú te ves bien, te sientes bien, y al revés. Al final todo va relacionado. O sea que mejora la autoestima, seguro. Sí, muchísimo. Una persona cuando tiene pelo en sus cejas o a nivel capilar, realmente consigue verse muchísimo más joven que no cuando hay una alopecia tanto en cejas como a nivel capilar. Mucha gente compara esta técnica con hacerse un tatuaje, por ejemplo. ¿Dirías que se pueden equiparar? No, de hecho yo siempre remarco la importancia en diferenciar la micropigmentación de un tatuaje. La micropigmentación es una técnica donde estamos implantando el pigmento en la epidermis de la piel, mientras que un tatuaje se hace en capas más profundas. ¿Por qué se recomienda en la epidermis? Porque al ser en el rostro, nuestra fisonomía va cambiando, nos va a ir cayendo el párpado. Si hacemos un maquillaje permanente, como sería un tatuaje, para poder corregir esta caída del párpado tendríamos que hacer una eliminación que comporta mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo una baja autoestima, porque tú no te vas a ver bien y no es un proceso donde lo consigamos en una sesión, sino que vamos a necesitar una media de 6 sesiones para eliminar por completo ese pigmento. Y en cuanto al dolor, ¿qué nos puedes decir? ¿Es muy doloroso? ¿Se puede aguantar? Es perfectamente soportable. Bueno, te tengo que decir que en mis 16 años de experiencia solamente una persona se me ha quejado de dolor. Depende también mucho del nivel de sensibilidad de la persona, del día en que se encuentre.
Pero básicamente es una técnica que ha avanzado muchísimo con el tiempo en cuanto a maquinaria que utilizamos, con lo cual se hace mucho más llevadero a la hora de realizar la técnica. La clienta normalmente se relaja. ¿Cómo nos describirías un proceso completo de una sesión de micropigmentación? ¿Qué pasos sigues desde la primera consulta hasta el final del tratamiento? Explícanos un poquito. Sí, yo lo primero que hago es hacer un diagnóstico gratuito donde me voy a interesar por conocer cuáles son las expectativas de la clienta, porque a veces no vienen con unas expectativas reales. Esta sesión a mí me permite poder marcar un punto de partida, conocer realmente cuáles son sus motivaciones y a partir de allí poderle explicar de qué manera voy a poder trabajar con ella, cuál es el diseño que mejor se adapta a su fisonomía, a la forma de la ceja y al tono de la piel, al tono del cabello, el grosor del labio, aunque estemos haciendo unas cejas. Todo debemos tenerlo en cuenta. Una vez ya hemos marcado todos esos parámetros, es cuando podemos pasar a marcar día y hora. El día de la micropigmentación siempre realizo una prueba alérgica para valorar que no hay ninguna alergia o reacción al pigmento. Mientras tanto, realizo ese estudio de visajismo basándome en su fisonomía, ¿vale? Una vez compruebo que no hay ninguna reacción alérgica y compruebo también de que el diseño realizado es el que desea la clienta, y que está 100% enamorada de ese diseño que le he realizado, entonces sí que paso a micropigmentar. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque la clienta se debe sentir segura en todo momento de que ha tomado una buena decisión, de que no va a tener ningún tipo de presión para elegir un diseño u otro, sino que le estoy dedicando ese tiempo necesario para que pueda elegir ese diseño que más le gusta. Y sabiendo esto, ¿qué diferencias existen entre una micropigmentación básica y un microblading avanzado? Vale, cuando yo aprendí la micropigmentación, sí que estaba muy bien porque daba un resultado a esos problemas de alopecia o de asimetrías faciales. Pero sí que es cierto que acababas dándote cuenta que esa persona llevaba una micropigmentación. Con el tiempo esta técnica avanzó y fue cuando surgió el microblading, aportándonos un resultado muy natural, muy bonito, simulando esa naturalidad del pelo. A mí me encantó y estuve mucho tiempo aplicando esta técnica, hasta que después la técnica de la micropigmentación evolucionó y consiguió también darnos esa naturalidad que nos aportaba el microblading, con lo cual hoy en día utilizo tanto una técnica como la otra. Siempre va a depender del perfil de la persona, es decir, tipo de piel, contraindicaciones. De hecho, aquí es donde toma mucha importancia ese primer diagnóstico para valorar cuál es la técnica más indicada para cada persona. Sabemos que la micropigmentación no se limita solo a las cejas, estamos ahora enfocándonos un poco, pero también se aplica en otras áreas como los ojos o los labios y el cuero cabelludo incluso. Correcto. ¿Podrías decirnos un poco, en el caso de las cejas, cómo determinas el diseño ideal para cada cliente? ¿En qué facciones de la cara te fijas? ¿Cómo lo haces? Sí, lo primero que hago, como te decía anteriormente, es escuchar cuáles son las expectativas de la clienta. Después la siento, la mido, tengo en cuenta la distancia entre ojos, el tamaño de los ojos, la forma natural de la ceja, porque intento no inventarme cejas completamente diferentes a las que tengo como base, sino basándome en esa forma natural, realzar la belleza, ¿vale? Potenciándola, perfeccionándola para conseguir un resultado muy natural.
Se puede hacer una ceja tanto con la técnica del pelo a pelo, que nos va a aportar un resultado mucho más natural y elegante e hiperrealista, o también la podemos hacer con un efecto polvo, simulando más una apariencia maquillaje, pero muy sutil, no marcando demasiado esos bordes, ¿vale? Y también podemos hacer una tercera técnica que es combinando estas dos técnicas, el pelo a pelo y el efecto sombreado, que le vamos a aportar de esta manera mucho más hiperrealismo. Y naturalidad también, como decías. Sí, sí. Y en cuanto a los ojos, ¿qué tipos de delineado permanente existen y qué diferencias hay entre ellos? Sí, hay en cuanto al eyeliner, dos técnicas, básicamente la tradicional, donde estamos marcando una fina línea para realzar esa mirada, pero sin perder esa naturalidad. Y después hay una segunda técnica que es el efecto sombra o polvo, que lo que vamos a buscar es simular esa sombrita del ojo, ¿vale? Para obtener un resultado más efecto maquillaje. Las dos son muy bonitas y volvemos a lo mismo, dependiendo del diagnóstico vamos a poder elegir entre una técnica u otra, porque no todas las técnicas son para todo el mundo. Y en relación a la micropigmentación de labios, ¿cómo funciona y qué resultados se suelen buscar? Sí, tradicionalmente se buscaba micropigmentaciones muy marcadas, muy oscuras, un efecto maquillaje. Hoy en día se da mucha más importancia a esa naturalidad y autenticidad, ¿vale? Con lo cual lo que buscamos es un resultado más saludable, que tengas una buena cara, ¿vale? Pero sin resultados postizos. Con lo cual la técnica que yo utilizo es la técnica acuarela, donde le voy a aportar una tonalidad rosada al labio, le vamos a devolver ese tono saludable. Y en casos, por ejemplo, de labios morados, vamos a poder neutralizar ese tono y hacerlo más rosadito. En labios pálidos también vamos a poder dar forma, contornear, corregir asimetrías, ¿vale? Incluso podemos llegar a crear un efecto lifting o ácido hialurónico sin necesidad de poner ácido hialurónico. En cuanto a la técnica realizada al cuero cabelludo, llamada micropigmentación capilar, ¿en qué consiste? ¿Sueles tener más demanda por parte de hombres que de mujeres? Vale, la técnica capilar, de micropigmentación capilar, se basa en simular un efecto realista del folículo piloso, ¿vale? Tiene que ser tan pequeñito para que realmente parezca que es tu pelo natural y no un manchurrón, ¿vale? Que a veces cuando se micropigmenta demasiado profundo tiende a extenderse ese pigmento. Entonces lo que buscamos es esta naturalidad, especialmente para crear un efecto de densidad capilar en todo lo que es la coronilla, en clapas, ya sea por un problema de cualquier enfermedad, las entradas de la frente o una alopecia total, ¿vale? En cualquiera de los casos siempre vamos a buscar este efecto densidad. Y en cuanto a la demanda, yo diría un 50-50. Lo realmente curioso, incluso preocupante, es que esta alopecia se empieza a experimentar a partir de los 22 años. A esta edad ya empiezo a tener solicitudes de personas muy jóvenes preocupadas por su caída capilar y bueno, y también son una gran solución para ellos, básicamente porque es una solución inmediata. Después de una sesión, ¿cuáles son las recomendaciones clave que les das a tus clientes? Es muy importante seguir esas recomendaciones claves después del procedimiento, ya que nos va a permitir garantizar la completa implantación del pigmento y esa durabilidad.
Lo primero que tenemos que hacer es, durante las primeras 24 horas, lavar la zona con una espuma, es un jabón con pH neutro, donde tenemos que ir higienizando toda esa zona. Se tiene que enjuagar con abundante agua y secar a toquecitos muy suaves para no retirar ese pigmento. Pasadas las 24 horas, durante 40 días, no podemos mojar la zona de la ceja, ¿vale? Porque la curación tiene que ser en seco. Se tiene que proteger del sol, pero no aplicando cremas, evitar los peelings químicos en la zona porque nos podrían quitar el pigmento. En esos 40 días se va a iniciar un proceso de cicatrización, donde, dependiendo de la persona, puede generar más o menos costra. Es muy importante que esa costra no se retire, porque nos podemos estar llevando pigmento junto con esos trocitos. Y además del resultado estético que nos comentabas, también te enfocas en la salud de la piel durante el procedimiento de la micropigmentación, ¿verdad? ¿Qué precauciones tomas para asegurar que el tratamiento sea seguro y no cause daños a la piel del cliente? Correcto. Algo en lo que más doy prioridad es al cuidado de la piel, en aplicar técnicas ya sea en micropigmentación o en estética avanzada, en asegurar que el procedimiento que yo voy a realizar realmente sea respetuoso con la piel. Llevo 16 años de experiencia en estética avanzada y ese es mi lema, ¿no? Con lo cual, es este el motivo por el cual realizo ese primer diagnóstico, porque me va a permitir avanzarme a las características únicas de cada persona. Por ejemplo, si es una persona con una piel grasa, me va a poder avanzarme a esa condición y poderle recomendar algunas sesiones de peeling químico para rebajar toda esa secreción sebácea, normalizar esa piel y por tanto hacer que la micropigmentación sea más duradera, ya que en pieles grasas tiende a perder mucho más rápido el pigmento, ¿vale? O poderme avanzar hacia hay alguna contraindicación, pues no se puede hacer el procedimiento. Entonces siempre, sobre todo, miro que el procedimiento sea muy seguro para la persona. Y como nos comentabas antes, a lo largo de los años ha evolucionado muchísimo las tecnologías y las técnicas en el campo de la micropigmentación. ¿De qué manera ha mejorado la experiencia, tu experiencia y la de los clientes? Claro. Bueno, de cara tanto para mí como para los clientes, porque al final lo notamos las dos partes, se ha mejorado mucho en la calidad de los pigmentos. Antes eran pigmentos poco estables en el tiempo, que significa que a la mínima que pasaban los meses, ese pigmento variaba a colores más fríos, más azules, más grises, verdosos, incluso liláceos, ¿vale? A día de hoy los pigmentos están muy logrados y ese pigmento se va a ir atenuando con el tiempo, con lo cual necesitará un retoque, pero ya no cambia de color. Y en cuanto a la aparatología que se utiliza, también hemos podido avanzar, ya que son técnicas que nos permiten tener mucha más precisión a la hora de realizar la técnica y por tanto hacer que el procedimiento sea menos traumático para la persona. Hoy en día la micropigmentación y otras técnicas semipermanentes han revolucionado el mercado de la estética. ¿A qué crees que se debe este aumento de la demanda y cómo está influyendo en las tendencias actuales de belleza? Yo creo que se ha debido especialmente a la gran necesidad de ahorrar tiempo, de cuidar tu imagen, de poder decir me voy tranquilamente a la playa o al spa y sé que no se me va a borrar mi ceja, o al hecho de poder ahorrar tiempo, de poder levantarte por la mañana y estar siempre perfecta. Al final, como ha avanzado muchísimo estas técnicas y nos aportan esa naturalidad, nos levantamos cada mañana y realmente ahorramos muchísimo tiempo en este sentido. Como nos comentabas, sabemos que la micropigmentación no es permanente.
¿Cómo es el proceso de mantenimiento y retocado? ¿Cada cuánto se debería hacer? Bueno, básicamente cambia un poco en cuanto a cejas y a labios, ¿vale? O eyeliner. En cuanto a cejas, se recomienda, depende de la capacidad que tiene cada piel, poder retener más o menos el pigmento. Podemos hacerlo cada año, cada 2 años. En cuanto a labios e eyeliner, ya nos vamos a los 2, 3 años. De acuerdo. Entonces, si alguna clienta te viene y quiere hacérselo, por ejemplo, a los 6 meses, ¿tú le recomendarías que no? Depende. Si es una persona que ha rechazado ese pigmento, entonces sí. Si hemos hecho un microblading, me plantearía la técnica de la micropigmentación, que nos va a poder aportar una mayor retención al pigmento. Ahora que nos has comentado todo esto, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que aspiran a convertirse en esteticistas profesionales y que concretamente se quieren especializar en la micropigmentación? Sí, la micropigmentación es un arte, por tanto es importantísimo la técnica, la práctica y sobre todo la sensibilidad por la estética. Tener en cuenta los deseos y las necesidades reales de la persona. Dar muchísima importancia a la fisonomía, aportar naturalidad a ese rostro. También recomiendo mucho sobre todo la práctica, porque es lo que va a hacer que realmente destaques en esta profesión. Hoy en día hay muchísimos profesionales, todos muy buenos, aportando resultados espectaculares. Y si tú realmente quieres resaltar en este mundo, requieres mucha práctica y pasión, ponerle mucha pasión a cada persona es un mundo con unas necesidades diferentes y cuando tú logras conectar con esas necesidades, consigues resultados espectaculares y al final se crea una relación duradera con esa persona porque siempre que quiera retocar su micropigmentación va a recurrir a esa persona que le ha aportado esa confianza y seguridad en el procedimiento. Y finalmente nos gustaría saber por qué tú decidiste enfocarte en este mundo y qué te hizo querer dedicarte a ello. Buah, aquí sí tendría que decir que fue un poco por enfado, sí. Porque en su día, bueno, yo soy de Colombia y cuando llegué aquí a España, el cambio de alimentación, el cambio de hábitos, de todo de ambiente, hizo que me subiera 15 kilos de peso, me salió un brote de acné y era todo muy caótico. Y mi estado emocional empezó a bajar mucho. Recurrí a sesiones de terapia para intentar sentirme mejor, ¿no? Y encontrar una solución, pero la respuesta que me dio la psicóloga fue que tenía que aceptarlo, con lo cual ese día salí llorando de allí y dije, nunca más permitiré que alguien me diga que algo no lo puedo hacer. Y salí con la plena convicción de que me demostraría a mí misma de que sí que era capaz de cambiar esa situación. Fue cuando tomé la decisión de estudiar estética. Yo había estudiado administración y finanzas, empecé con la estética y descubrí un mundo maravilloso que me abrió las puertas a la estética avanzada, a la micropigmentación y desde entonces lo he enfocado siempre desde una vertiente muy natural. No me gustan los resultados o los cambios postizos. Siempre intento primar esa naturalidad y ese realismo en cualquier procedimiento, ya sea de estética, en cuanto a rejuvenecimiento o en micropigmentación. Y esa fue mi motivación. Pues muchísimas gracias por darnos un poco más de información sobre la micropigmentación y todo el mundo de la belleza y la estética. Gracias por acompañarnos una vez más, Diana. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido un placer estar aquí.